Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están todos? Espero que estén todos muy bien. Bueno, como todos sabrán, a mí me encanta la historia, así que me quedé con la curiosidad de saber qué había pasado con la escuela Santa María, donde fue la matanza de los salitreros. Cuando hicimos la reacción sobre este tema, ¿cómo es que se llama? La cantata de Santa María de Iquique. Bueno, más o menos se fue contando la historia, pero yo quería saber cómo estaba hoy día, qué es lo que pasó con todo eso, con las casas, con todas las máquinas, qué es lo que había quedado, cómo está, ¿no es cierto? Bueno, y este video que voy a reaccionar se cumplían los 110 años de la matanza de la Humberton en el norte de Chile. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que vemos, ¿sí? De cantidad de víctimas fatales se habla, la cifra oficial habla de 195, otros especulan que podría haber llegado a más de 3.600 víctimas. Por lo mismo vamos a hablar de esta matanza tan cruel que enlutó a nuestro país y también vamos a hablar de las salitreras, la vida en las salitreras que tanto beneficio le entregó a nuestro país. De hecho, ahí en Humberstone está Max Collao, en vivo y en directo. Humberton. A ver, ¿lo podemos ver a Max? ¿Cómo están, muchachos? Efectivamente, Cristian, estamos en este lugar maravilloso, de manera inédita y también exclusiva para todo el país y todo el mundo, de la salitrera Humberstone. Un lugar pero espectacular, lleno de misterio que quiero que descubramos con usted, señora, cosas que quizá usted no sabía, como por ejemplo que aquí, en una época, como dice el cartel, de 1872 a 1960, existían líneas telefónicas, luz, una radio local, el teatro, una brigada scout, un mercado, una pulpería, un verdadero supermercado, un hospital, una verdadera ciudad con 3.500 habitantes en pleno desierto de la región de Tarapacá, a 30 minutos de Iquique. Misterios que vamos a ir revelando a medida que va pasando el tiempo aquí en el Muy Buenos Días, Cristian. Muy bien, ¿cuáles son los misterios que esconden las salitreras? ¿Cuál era la vida ahí? Y también, ¿cómo se llegó a una matanza tan cruel como la de Santa María? Lo vemos a continuación, mira. Por necesidades tuve que ir a trabajar a una oficina yo. Pero dije, trabajo 2 meses, junto el pasaje y me voy. Tuve 10 años. ¿Cómo lo pasaría en 10 años? Esto le digo, así se pasa en La Pampa. En 1900, las salitreras tenían un rol preponderante en nuestro país. Por lo mismo, Iquique era la ciudad más próspera de Chile. En La Pampa abundan el dinero, la entretención y sobre todo el trabajo. En aquellos años, un individuo se retiraba de una salitrera e inmediatamente tenía trabajo en la otra. Iquique es entonces la ciudad más próspera de Chile. Pero en las salitreras se vivía un mundo muy particular. Eran verdaderas microciudades. Tenían almacenes, teatros, cementerios, capillas, colegios. Todo lo que una orbe requiere. Un mundo aparte, lleno de misterios que vamos a descubrir. Pero ser microciudad también implicaba que la regulación era impuesta por los dueños de la salitrera, que en su mayoría eran ingleses o alemanes. Cada lugar era una especie de colonia, por lo mismo, lo que se vivía en su interior era muy poco conocido. Pero un hecho que ocurrió hace 110 años en Iquique marcó para siempre la historia de nuestro país y la historia de las salitreras. Se vivió una de las masacres más crueles de la historia. El 21 de diciembre de 1907 se constituyó un hito emblemático del movimiento obrero chileno: la matanza de la escuela Santa María de Iquique. Es uno de los episodios más trágicos de la historia política de Chile. La historia democrática de Chile tuvo importantes actos de violencia y justificada muchas veces en contra de ciudadanos chilenos. No importa si uno es chileno o
si uno es peruano o gringo, como mi amigo el ruso. El proletariado no tiene nacionalidad. Estamos hablando de una de las matanzas de trabajadores más cuantiosas, cientos de obreros del salitre asesinados por el ejército. Un episodio absolutamente lamentable. ¿Pero por qué ocurrió este brutal suceso? A comienzo del siglo XX se vivía una época clave en el desarrollo de los cambios sociales. El movimiento obrero en general y el sindicalismo en particular vivían una época de auge, y ambos nacieron desde los mineros del salitre. Sin embargo, esta situación contrastaba con la forma de hacer política de ese entonces. Las demandas sociales fueron mucho más conocidas. En ese sentido, la tragedia funcionó como para publicitar mucho más. Segundo, hubo un cuestionamiento muy potente a la labor del Congreso. En el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y se aceleraron un poquito ciertas reformas o se pusieron como tema de discusión. Tras la Guerra del Pacífico, Chile se adjudicó una zona con gran riqueza mineral. Hablamos del desierto de Atacama, que contaba con grandes yacimientos de salitre, el cual se convirtió en el principal sustento de la economía de nuestro país. Es más, era un producto exclusivo en el mundo. Cuidado con comprar en otras partes. De ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen más baratas. Lo había prohibido la oficina. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos. Sin embargo, la vida en las minas era realmente dura. Las empresas ejercían pleno control sobre la vida dentro del yacimiento. Los trabajadores eran sometidos arbitrariamente por sus patrones, que por supuesto los ponían en una zona de peligrosa vulnerabilidad. Los dueños de las empresas tenían un control que evidentemente desbordaba el ámbito laboral de los trabajadores. Los empresarios eran dueños de las viviendas de los obreros, tenían un sistema policial propio, controlaban las pulperías y les pagaban a sus trabajadores con fichas que únicamente podían gastar en sus oficinas. Bajo estas precarias condiciones resultaba prácticamente evidente que este grupo de trabajadores iba a reclamar justicia y pedir mejoras en sus condiciones de vida y laborales. ¿Qué es lo que pedían ellos? Descanso dominical, que no les pagaran en fichas, que por ejemplo en esta época tú comprabas con las fichas que te daba el mismo patrón en las pulperías del patrón. Y por ejemplo ellos no tenían una regla estandarizada para comprar. Y entonces ese tipo de cosas como regularizar un poco más la jornada porque era como territorio de nadie la salitrera. El movimiento que agrupó a los trabajadores del salitre fue a gran escala y tuvo un componente inédito. Por primera vez no solo eran los trabajadores los que se alzaban, sino que también sus esposas e hijos. Fue una tragedia, comillas, familiar. Ya hasta este momento los que protestaban eran principalmente los varones. Pero ¿qué es lo que pasa? Como se suman las familias, hijos, mujeres y todo, llegan al campamento, después se van a la escuela y nunca antes había pasado eso. La historia de esta tragedia comienza el 10 de diciembre en la oficina San Lorenzo, que rápidamente se extendió a otras oficinas salitreras. 5 días después, una columna de más de 2.000 obreros caminó a Iquique demandando mejoras salariales y laborales con una convicción firme. No se moverían de la ciudad hasta que las compañías salitreras dieran respuesta a sus demandas. 40.000 personas pertenecientes a 30 oficinas salitreras, conducidas por 2 dirigentes, revolucionaron la ciudad y se asentaron en la escuela Santa María de Iquique a esperar la respuesta a sus demandas. Y esta parte de la historia ya es conocida. Los obreros del salitre y sus familias no recibieron otra respuesta más que un desalojo cruel y sangriento. El 21 de diciembre, el gobierno ordenó al ejército a intervenir. En un plazo máximo de 5 minutos, el establecimiento debía estar totalmente desocupado. Como esto no ocurrió, el gatillo de las metralletas se apretó. Una de las cosas más terribles fue que hasta el día de hoy no existe absoluta certeza sobre la cantidad de muertos. A los pocos días del fatal suceso, se hablaba de 126 víctimas fatales. Hoy se habla de más de 3.000.
Se hizo una investigación de parte del Congreso y el Congreso estaba bastante cooptado por los intereses salitreros. Segundo, porque los que hacen la investigación son los militares, que también tienen que defender un poco su labor. Y tercero, porque en esta época el tema de, sobre todo en las clases sociales más bajas, no había como un registro tan riguroso de la cantidad de población, y además como fue tan brutal, este tema tenía que zanjarse luego. Entonces la investigación no fue muy prolija, que digamos. Las consecuencias de esta dura tragedia quedaron grabadas con sangre en la historia de nuestro país y potenció una serie de cambios sociales. Las demandas sociales fueron mucho más conocidas. En ese sentido, la tragedia funcionó como para publicitar mucho más. Segundo, hubo un cuestionamiento muy potente a la labor del Congreso. En el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y se aceleraron un poquito ciertas reformas o se pusieron como tema de discusión. Y los obreros entendieron la importancia de luchar por sus derechos laborales. Lo que hizo la matanza fue precisamente volver a reorganizar los movimientos sociales chilenos. La matanza, ocurrida hace 110 años en el norte grande de nuestro país, marcó con sangre nuestra historia y es evidente que por más que el tiempo pase, jamás se olvidará. Una de las matanzas más crueles de nuestra historia, por supuesto, Santa María de Iquique. Este libro lo escribió nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Carlos Tromben? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Queremos hablar de esta matanza tan cruel, tan dramática, tan burda también. Han pasado 110 años. Explícanos el contexto histórico de nuestro país en ese momento para llegar a algo como esto. Bueno, el contexto histórico era de una república parlamentaria presidida por Pedro Montt, presidente de la República, y el contexto fundamental era de una crisis económica muy importante a nivel mundial que había afectado a la industria del salitre y finalmente el costo de ese ajuste económico había caído en los obreros, ¿no? A través de una disminución de su poder adquisitivo. A ellos les pagaban con fichas, ¿no? Y esa ficha tenía solamente se podía comprar mercadería en la pulpería, que a su vez pertenecía a la empresa salitrera, ¿no? Entonces había un contexto de un nivel de vida, de unas condiciones de trabajo extremadamente duras de los trabajadores. Carlos, tú hablas también de un contexto internacional que es bien relevante, que va desencadenando, ¿no?, este escenario económico adverso para el país y que termina, como sabemos, en esta matanza. Pero tú partes de lo que fue el terremoto en Estados Unidos, en San Francisco. Sí, ¿Por qué? ¿Qué pasa a partir de ese momento? Esa es una paradoja de la economía tal como era en esos tiempos. No había bancos centrales en todo el mundo, en Chile no lo había, en Estados Unidos tampoco. Entonces los dos terremotos, el de San Francisco y después el de Valparaíso, provocaron una aguda crisis financiera. ¿Por qué? Porque las aseguradoras tenían que pagar los daños que habían sufrido los edificios. Básicamente se habían incendiado. Las ciudades tenían alumbrado a gas. Se incendió prácticamente todo el centro de Valparaíso y el centro de San Francisco, y eso provocó una estampida bursátil mundial, ¿no? Y ese es lo que gatilló la crisis financiera que después tendría repercusiones a nivel mundial. Tú hablas también de las condiciones laborales de los obreros del salitre. ¿En qué se notaba eso, esas malas condiciones? Bueno, en varios temas. No solamente el tema de las fichas, sino que las condiciones de seguridad laboral eran paupérrimas. Por ejemplo, el proceso del salitre, que tiene varios elementos, ¿no? Dinamitar, por ejemplo. Ya en el dinamitado los obreros estaban expuestos a morir. Claro. A morir, directamente. Usaban dinamita, una dinamita muy inestable. Los terrenos salitreros también son inestables, ¿no? Son porosos, están llenos de agujeros, entonces de repente y eso sucedía toda la semana. Morían 4 o 5 trabajadores por semana, ¿no? Se tropezaban o caía o se hundía el terreno con la dinamita activada, ¡boom!, volaba el obrero, ¿ya? Eso ocurría mucho. Accidentes con los carros, los vagones que arrastraban el salitre, ¿no es cierto? Podían morir atropellados por esos carros. Y lo que era fatal era el cachucho. ¿Qué es el cachucho? ¿Qué es eso? El cachucho eran las piscinas de lixiviación del salitre, ¿ya? Ahí el caliche se machacado, ¿no es cierto? Se sometía a un proceso de calor, entraba en ebullición y se separaban las materias. El acceso al cachucho no estaba protegido, pese a que la ley lo obligaba. Entonces muchos trabajadores tenían el riesgo de tropezarse cuando llegaban con las carretillas. ¿Podían caerse a esas piscinas? A esas piscinas hirvientes, con materiales químicos, ¿no es cierto? O morían o quedaban mutilados o con graves heridas en un contexto en que no había seguros de accidente laboral. O sea, no había ningún tipo de garantía de trabajo como conocemos ahora, ¿no? O sea, en términos de resguardo, seguridad, salud laboral, eso no existía en esa época, al menos en ese tipo de trabajo. Digamos que no existía una dirección del trabajo. Claro. Las leyes, se estaban adoptando leyes de protección, pero no se cumplían.
Y no se cumplían porque la salitrera imponía su ley, era más poderosa que el Estado. La salitrera era la policía, el juez, el profesor. El banco, el comercio, ¿no? Era un Estado dentro del Estado, claro. Y los trabajadores no tenían cómo enfrentar esa situación, ¿no? Ahora, cuando salió un trabajador de ahí que se le pagaba en fichas, no era que tuviera un ahorro para llevarse para la casa, entonces tenía que seguir viviendo dentro de esta misma ciudad, claro. Porque no era una moneda contable afuera, es decir, ¿no? No servía ni siquiera de una oficina a otra, ¿no? Ni siquiera podía usarse para pagar en otra oficina. Y eso también es bien interesante lo que tú dices, Marcelo, porque implicó también que muchos comerciantes, ¿no?, se sumaran a la huelga. ¿Por qué? Porque no los dejaban comerciar, no los dejaban ejercer la libertad de comercio garantizada por la Constitución de la República en los límites de la salitera. Entonces muchos se ponían con un bolichito, con una tienda de abarrotes, de ramos generales, en el borde de la salitera, y llegaba la policía al servicio de la salitera a hostilizarlo, a quitarle la mercadería, ¿cierto?, a romper su negocio, a acusarlo de venta ilegal de alcohol. Entonces muchos dirigentes de la huelga fueron comerciantes, pequeños comerciantes. Bueno, de hecho se hablaba de que era un estado dentro de otro estado. Obviamente queremos entender el por qué fue lo que gatilló esta marcha y finalmente esta matanza. También estamos con la imagen en vivo de Humberston, donde está Max Collado, para también poder entender cómo era la vida en las salitreras, porque efectivamente fue un periodo de mucha prosperidad para nuestro país. Hacemos una pausa, seguimos con los secretos de las salitreras, acá en el Muy Buenos Días. Efectivamente, hoy se cumplen 110 años de la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con nuestros invitados y también con estas imágenes que nos llegan desde Humberston. Pausa y estamos de regreso acá en el Muy Buenos Días. Méndez, sí, adelante. Sí, estamos nosotros en el mesón porque vamos a seguir hablando sobre las salitreras, la vida al interior de las salitreras y sobre todo basándonos en que hoy se cumplen 110 años de la matanza de la Escuela de Santa María, y por eso estamos con Carlos Tronwen, nuestro invitado especial, y también el profe Cepeda nos sigue acompañando además en el panel. Carlos, la verdad es que estábamos hablando precisamente de este estado dentro del estado, de esta situación que ocurre precisamente hace 110 años. Algunos detalles que podemos seguir compartiendo entre ellos era que las personas que trabajaban dentro de estas salitreras no podían salir con un dinero de ningún tipo a comprar fuera. Claro, eran situaciones que se daban por el poder, la asimetría de poder que había entre los trabajadores y sus empleadores en este caso. Se conjugaban otras cosas. Ahora hay que hacer una salvedad, no todo era era terrible, durísimo, pero había pequeños espacios en que los trabajadores se podían encontrar, por ejemplo, se llamaban las filarmónicas. Las agrupaciones filarmónicas eran como pequeños talleres donde ellos cantaban, recitaban poesía, y esa es la base del movimiento de la huelga. ¿Por qué? Porque ahí había un encuentro cara a cara donde se podía hablar, conversar, ¿no? Pero habían cosas que estaban prohibidas hacer dentro de estos mini estados dentro del estado, que eran las salitreras. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que, había toque de queda, por ejemplo, tenían un horario en el que se tenían que levantar No había en ese sentido, no un toque de queda, pero sí un horario laboral bastante largo y duro. El descanso dominical fue recién ley más tarde en la República. No había un descanso dominical, era como una concesión de parte del empleador, pero no era una obligación legal. O sea, no les queda tiempo para nada más que para descansar, en el fondo. No es porque lo tuvieran prohibido, pero es que después de esas jornadas extenuantes de trabajo, la verdad es que quién iba a querer hacer algo. Y te quería preguntar, Carlos, respecto a la organización de los trabajadores en esa época. No existían todavía los sindicatos. ¿Cómo comienza, me imagino, a organizarse el movimiento de los trabajadores al interior de la salitrera? Es a través de las filarmónicas y de las mutuales. Las mutuales y las sociedades de socorro mutuo, ¿no? Eran organizaciones de los mismos trabajadores para apoyarse. Ponían una cuotita, ¿no es cierto?, de las pocas platitas que podían tener, y con eso, en el caso del fallecimiento, por ejemplo, del trabajador en un accidente laboral, ayudar a la viuda, a un sepelio digno, ¿no? ¿Pero tenían alguna capacidad de negociación con las empresas? Ninguna. No, las huelgas que se empezaron a suceder, porque cuando comenzó la crisis financiera internacional, ya en marzo de 1907 comenzaron las huelgas aisladas, a nivel de oficinas salitreras, o en la ciudad de Iquique, por ejemplo, comenzaron las huelgas de los maquinistas del tranvía urbano, ¿no? Pero eran huelgas aisladas que no tenían un marco legal, un marco de negociación colectiva, ¿no es cierto?, sino que eran acciones de presión de parte de los trabajadores, que los administradores de las oficinas siempre se encargaban de decir: no, yo no tengo autoridad para dar ningún reajuste, tengo que preguntar a Iquique. Y después en Iquique tenían que preguntar a Londres.
Pero aparte de este reajuste, ¿qué más exigían los trabajadores? No, porque, seguridad. Porque laboral. Termina toda la familia involucrada en esta huelga. Claro, toda la familia, tal como tú dices. Las huelgas aisladas duraron unos 2 o 3 meses, entre abril, marzo, abril, mayo. Y después se fueron desinflando porque también Tarapacá era un territorio muy especial, ¿no? Era el único territorio de la República donde se celebraban 3 fiestas nacionales, ¿no? Porque la población era muy diversa, ¿no? Población peruana, boliviana, chilena, europea, china, ¿no? Entonces se celebraban 3 fiestas nacionales. A partir de julio empezaba el carrete en Tarapacá, ¿no? La fiesta del Perú el 28 de julio, la de Bolivia en agosto, la de Chile en septiembre. Y todos festejaban con todos, ¿ah? Iban delegaciones chilenas a las fiestas peruanas y viceversa. Ahí nació el pisco sour entonces, que entre la peruana y el chileno no se sabe. Carlos, pero en todo caso... es la siguiente. Sí. A ver, ellos tenían que consultar a Londres, los ingleses eran los dueños. Hay que retroverse unos 16 años antes, siendo presidente don José Manuel Balmaceda. Nosotros sabemos perfectamente que la gran lucha de Balmaceda no fue nacionalizar, sino que fue terminar con el monopolio de Mr. North, correcto, que era inglés, en el control de la salitrera y dar espacio a los americanos, a cualquiera de los otros más. O sea, y una apertura. Él tuvo una gran sensibilidad social y humana con respecto a la situación de los obreros de salitre. El gran presidente de Balmaceda, no hay que olvidarlo eso. Eso es total. Que no le hicieron caso por lo demás y después murió. No, efectivamente, y de hecho Balmaceda, el balmacedismo político, era la fuerza dominante de la política en Tarapacá. ¿En qué momento, Carlos, ese movimiento que tú decías y esa huelga aislada que comienza con trabajadores del tranvía y posteriormente se va extendiendo, comienza ya a ser un movimiento mayor y termina en la movilización de los trabajadores que da finalmente origen a la matanza? Comienza el 1 de mayo. El 1 de mayo de 1907 fue muy grande en Iquique, hubo un desfile multitudinario, ¿no es cierto? Y se fueron organizando de a poco a través de estos pequeños círculos que estaban en la salitera. Y lo que ocurre en diciembre, ya ahí la crisis realmente se desata, porque en octubre de 1907 hay un crash bursátil en Nueva York, y ahí sí que las condiciones financieras del país de los trabajadores se deterioran de manera radical. Y a comienzos de diciembre se producen 2 eventos. Uno es el gran mitin de Zapiga. Zapiga es el cantón salitero norte, ¿no? ¿Y por qué ahí? Porque ahí había 2 personajes muy importantes, ¿no? Uno que serían varios de los líderes de la huelga. Ellos convocan un mitin para exigir de una vez por todas la intervención del presidente de la República en el conflicto entre trabajadores y salitreras. Eso ocurre a comienzos de diciembre de 1907. Van muchos miles de trabajadores a esa salitrera, a Zapiga, ¿no? Y eso no tiene precedentes, que vayan de otros lugares con o sin autorización de las empresas. Van dejando su lugar de trabajo y ya, chao, nos vemos. Y se van a Zapiga. Eso fue muy sorprendente. Y en paralelo, los trabajadores del Cantón Sur, ¿no?, hacen una cosa increíble. Se ponen de acuerdo para marchar a través del desierto y bajar a Iquique. ¿Y por qué es extraordinario? Porque tiene connotaciones bíblicas, ¿no? Los trabajadores van dejando sus herramientas en el suelo, ya no van a trabajar, no concurren, porque para que ustedes tengan una idea de cómo eran las salitreras, era como leer asistencia en el colegio. Fulanito, tiene, y ahí con eso se le pagaba el jornal al trabajador. Entonces, no se presentó, no hay jornal, no hay plata. Organizan su vaca, su colecta, su comida y van marchando por el desierto, y a cada rato en cada oficina en que se detienen se suman más trabajadores. ¿Una marcha de cuántos kilómetros en total? Dependiendo de las primeras saliteras eran... Bueno, todo el ferrocarril tenía casi 100 kilómetros, ¿no? ¿Y cuánto tiempo entonces duró eso? Dos noches. 2 noches. Sí. ¿Y es verdad que habían entre ellos marchando mujeres y niños supuesto. también? Sí, claro. Y que comenzó esto... A tomar fuerza. Pero dicen así, cagüines, que empezó también por el tema de una pesa, que ellos exigían también una pesa, porque ni siquiera eso tenían ellos en las pulperías para saber si era verdad que le estaban vendiendo 1 kilo de arroz o 1 kilo de papa. Es así, fue uno de los temas del petitorio que presentaron ya en Iquique. O sea, bueno, ustedes, los que han estado en Iquique, se imaginarán cómo fue llegar para esos miles de personas, como es el cerro donde uno desciende ese camino que es muy peligroso. Ahora para los autos, imagínense para las personas, ¿no?, a pie. Interesante, el intendente interino de Tarapacá desplazó tropa de caballería para recibir a los trabajadores. Llegaron de noche para acogerlos, no para reprimirlos. Decirle, bueno, señores, por favor, pernocten acá, que llevaron agua para recibirlos,
pernocten acá, es muy peligroso bajar de noche, a la mañana empezamos a bajar. Y muchos soldados de caballería pusieron a las mujeres en los caballos, nos ayudaron a bajar. Carlos, perdona, que lo que pasa es que aún estoy metido en... Uno puede entender una marcha de los trabajadores, de los obreros. Sí. ¿En qué momento se comienza a sumar las familias de ellos? ¿Fue de un comienzo? Desde un comienzo. O sea, fue planteado así. Claro, fue un tema de las mujeres. O sea, piensa tú que en los movimientos de este tipo las mujeres tienen un rol fundamental. O sea, por ejemplo, en la Revolución Francesa, la marcha de las mujeres a Versalles fue tanto más importante que la toma de la Bastilla, porque ahí es el pan, el sustento de la familia. Entonces, la participación de ella fue crucial para llevar también, porque desde el punto de vista del trabajador, un trabajador enajenado, tenso, estresado, triste, deprimido, ¿no? Tomar la fuerza para hacer esto, tiene que tener apoyo de su compañera. ¿Y esta era una marcha pacífica? Absolutamente. ¿Hasta el final? Hasta el final lo fue. Hasta el final lo fue. Ahora, hay que ponerse en el contexto, hay que ser objetivo con la visión de las autoridades, porque en los años precedentes a 1907 hubo varios huelgas y movimientos obreros que desembocaron en violencia, no por los obreros, sino que porque se sumaba la delincuencia común urbana, ¿no? Eso pasó en la huelga de la carne, en Santiago, en Valparaíso, en Antofagasta. Desembocaban en incidentes las huelgas, ¿no? Y eran reprimidos con el ejército a sangre y fuego. ¿Pero y en qué momento se desordenó? ¿Se era todo no ocurrió. Pacífico? No, en Iquique no ocurrió porque los obreros estaban totalmente conscientes de que ese era un riesgo el riesgo que ellos enfrentaban, de que esto perdieran el control de la huelga. Y ellos se dieron a sí mismos una organización compuesta de un comité de higiene, un comité de ley seca, totalmente ley seca total, ¿ah? Un comité de seguridad para evitar la llegada de infiltrados, ¿no? Y una coordinación muy fluida con la policía de Iquique. La policía iba a las asambleas y veían todos estos aspectos para que no se sumaran delincuentes, prostitutas, para que la cosa no se degenerara en un caos. Y por lo tanto, los obreros tenían total conciencia de que eso debían hacerse cargo de la seguridad, mantener la paz, evitar el consumo de alcohol y negociar directamente con la autoridad política, como mediadora, frente a los salitreros. Nos voy a invitar a viajar, nos vamos a ir a Humberstone justamente. Esto es un lujo, a tener imagen en vivo junto a Max Collado. Adelante, Max, te escuchamos. Un verdadero lujo, Cristian Sánchez, que estamos mostrando en vivo y en directo, la salitrera Santiago Humberstone. Y lo que dicen ustedes están totalmente correcto. Hay un sinnúmero de cosas, por ejemplo, también misteriosas que quizás la gente no sabe. Hay un propio aquí reglamento interno donde tienen que acostarse a una hora determinada para poder descansar y levantarse para trabajar. O, por ejemplo, ¿usted sabía que los obreros tenían un tipo de casa, si eran casados, si eran solteros? Los empleados, por ejemplo, puertas adentro, también tenían un tipo de casa, como la que estamos viendo ahora, que era para personas profesionales. Esta casa le pertenecía al doctor de Humberstone, verdaderamente un poco más grande, claramente, con comodidades distintas. Recuerden que acá en Humberstone existía la posibilidad de poder hacer cirugías, porque hay todavía, usted puede ver, un hospital. Es realmente impactante, una ciudad congelada en el tiempo. Margaret, tú estás acá, tú eres guía, ¿cómo estás? Háblanos un poco de este sector que realmente llama mucho la atención. Sí, realmente, esta es la casa del médico que atendía acá a toda la población, a los empleados, a los obreros, todos. Y como tú ves, tenía todas las cosas que necesitaban en esa época. Tiene su consulta ya, tiene todos sus implementos, teléfono también había aquí, una central telefónica. Y como ves tú, tiene su máquina de escribir y todo para las prescripciones, porque también aquí tenían los medicamentos necesarios. Y qué impactante también mirar la camilla, una camilla totalmente distinta a la época actual, que es de fierro, es una camilla completamente de madera, la máquina de escribir, me imagino, para la receta. Acá, ojo, en Humberstone, muchachos, no se pagaba con fichas, se pagaba con vales, ¿cierto? Sí, habían vales familiares, no tenían en el tiempo de Humberstone fichas, no existen las fichas de Humberstone. Y acá mismo vivía, o sea, tenemos el comedor, la pieza, el baño. Casa habitación, ya, y su consulta aparte, ¿ya? Entonces aquí tenía toda la recepción, su consulta y el resto de casa habitación con su familia. Estaba totalmente prohibido, muchachos, realizar tipos de protestas. Me dice acá Margaret que lo hacían, ¿saben dónde? Con arte.
en el teatro, muchachos. Me interrumpen y seguimos avanzando. Muy bien, Max, ya estamos contigo de vuelta porque la verdad es que es precioso poder ver estas imágenes, conocer cómo era la vida ahí en Humberstone. Ya estaremos de vuelta contigo en un instante. A ver, Carlos, estábamos hablando de esta matanza de Santa María. Tú decías que era una huelga pacífica. ¿En qué momento todo se descontroló y se llegó a una matanza como esta? Bueno, se llegó a una situación límite en la medida en que las partes no cedieron, ¿no? Y en ese sentido hay que ser, si tú me preguntas a mí a quién yo le asigno responsabilidad de esta tragedia, es a los salitreros, ¿no? A los salitreros, porque lo que se les estaba planteando era súper sencillo, ¿no? No era un gran costo para ellos poner dispositivos de seguridad para los trabajadores, la balanza, por ejemplo, dar ciertas concesiones salariales que tampoco eran tremendas para ellos, ¿no? No les hubiera costado mucho. De hecho, se había llegado a un preacuerdo para un periodo de negociación, ¿no? Que iba a durar una o 2 semanas, ¿no? En que los obreros pedían un reajuste muy razonable. Y es más, el Estado de Chile, el gobierno de Pedro Montt, ofreció pagar del erario público ese reajuste. No les costaba a los sanitarios. O sea, se habría evitado todo esto. Todo. Pero en términos de la movilización propiamente tal, ¿qué ocurrió? Porque estaban las fuerzas de seguridad ahí esperando, ¿no?, la llegada de los trabajadores, pero había cierta coordinación para que no se desatara la violencia. ¿Hubo algo en particular que gatilló finalmente el uso de las armas en contra de los obreros? Bueno, eso es un poco un enigma psicológico. ¿En qué sentido? ¿No? Porque las conversaciones se rompieron cuando los salitreros no aceptaron este regalo del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos no querían perder frente a los trabajadores su prioridad, su autoridad. No podemos aceptar que el Estado venga y nos solucione el tema, porque esta gente se tiene que ir y volver al trabajo. Esa es la condición para negociar. Y los trabajadores sabían que si se desmovilizaban, perdían todo. Entonces se quedaron en la escuela. La orden era desalojarla, ¿no? Para eso había llegado de Valparaíso el crucero Centeno con tropa de infantería y de marinería. Rodearon la escuela, estas tropas. Ahí había aproximadamente unas 8.000 personas en la escuela y en la Plaza Montt, donde había, para la hoja de la historia, había un circo, ¿no? Hoy está encima de eso el mercado municipal de Iquique. Bueno, rodearon tropas a la escuela, se emplazaron 2 ametralladoras Maxim, con un poder de fuego significativo en cada esquina. Hoy en día esos son comercios y bodegas en Iquique. Y la orden era desalojar, ¿no? La orden ya la había dado el intendente, se había declarado el estado de sitio el día anterior, el día 20, estado de sitio. Se clausuró la libertad de prensa, era un derecho constitucional en Chile. Se cierra la libertad de prensa, la libertad de reunión. Todo el trabajador que no esté en la escuela va a ser detenido, en fin, órdenes muy duras. Y llega la orden de desalojo que presenta a cargo de las tropas está el coronel Roberto Silva Renard, un hombre que tenía un historial represivo importante, y mandan a un emisario. Sucesivos emisarios fueron, militares y navales, fueron a exigir a los obreros que procedieran a desalojar la escuela. Y ellos se negaron, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Esto fue un tira y afloja de varias horas, ¿no? Ya pasadas las 2 de la tarde, ya el último ultimátum, entre medio, el cónsul peruano de Iquique fue a ofrecerle a los ciudadanos peruanos desalojar la escuela, se negaron también, y ahí viene la orden de hacer fuego. Así es simple, porque se negaron, mataron niños, esposas, a los trabajadores. ¿Y por qué ese margen? Porque se habla de cantidad de víctimas, se habla de 195 y se llega incluso hasta 3.600. ¿Por qué existe un margen tan amplio? No, el primer parte que da Silva Renard hablando de 190 muertos es claramente una tergiversación para rebajar la culpa inconsciente que puede haber estado corroyéndolo, o no sabemos. Un personaje también psicológicamente complejo, Silva Renard. Pero la heterogeneidad de los cálculos, estimaciones que ha habido, es por la ametralladora. ¿Por qué? Porque nadie midió el tiempo en que operó la ametralladora. ¿Y por qué es tan importante ese dato? Porque cada ametralladora tenía un poder de fuego de 500 balas por minuto. 2 ametralladoras, 1.000 balas por minuto. Ahora bien, no eran ametralladoras AK-47 actuales, se trababan, se calentaban, ¿no? Eran relativamente ineficientes comparadas con una arma moderna, actual. Pero, de todas maneras, si tú calculas 45 segundos, mientras más nos acercamos al minuto de acción de la ametralladora, más nos elevamos el número de víctimas, porque eran cartuchos de un calibre significativo, ¿no? Con punta, no romas, como las balas de revólver, con punta, capaces de atravesar 2 o 3 cuerpos, ¿no? Entonces, con 8.000 personas aglomeradas ahí,
con un poder de fuego de esa magnitud, al cual siguió un remate de infantería y de caballería, el número de víctimas, a mi entender, así con un cálculo matemático grosero, no puede haber bajado de 900. Durísimo, de verdad, una brutalidad lo que vivimos hace 110 años. Gracias, Carlos, que le vaya muy bien. Gracias. Profesor, que le vaya muy bien. Muchas gracias, profe. Qué historia, chicos, qué historia más triste, injusta, porque por un pedido, a ver, como decían, tener una pesa para saber si lo que le vendían pesaba lo justo que le cobrarían, sí, calculando nada más. Mujeres, niños que hayan matado, la verdad que duele el alma cuando escuché estas historias, que realmente fue lo que pasó, ¿no? Cuando hablaban de las fichas, de que tenían que comprar en un solo lugar, eran tipo esclavos. Acá en nuestro país hay un libro que se llama Las aguas bajan turbias. También se trata en el norte de nuestro país, Misiones, Formosa, también se llevaban trabajadores para el tabaco y no eran dueños de nada, le sacaban los documentos y le pagaban con ficha, tenían que comprar en ese lugar, tal cual esto. Cuando se querían escapar, ¿qué hacían? Lo tiraban al río y bajaban los cadáveres por el río Paraná. Por eso le dicen las aguas bajan turbias. El libro es fenomenal, yo lo leí y la verdad que te digo que se te cae todo, ¿viste? Entonces, qué injusticia, ¿no? No tenían ninguna protección para trabajar cuando dinamitaban. Después eso, cuando los líquidos que pondrían ahí, no sé, que sacaban salitre, que se caían ahí, sin ninguna protección. Pobre gente, Dios mío. Y bueno, la verdad que ver cómo quedaron, cómo está en la actualidad, digamos, esa mini ciudad, tanto sacrificio para que termine así, porque también leía que, claro, cuando explotó la Segunda Guerra Mundial, ahí en las salitreras había ingleses y alemanes. En la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra quedó en contra de Alemania, así que no le podía, estaba el problema del salitre, como que no le podía vender, o no sé, pero Alemania se quedaba sin salitre. Entonces que los alemanes pusieron en funcionamiento, sus científicos para ver si podían, no sé, fabricar, inventar algo. Y ahí fue que salió el salitre sintético. Y bueno, después, porque como el salitre lo usaban para abono, qué sé yo, para cuántas cosas, ¿no es cierto? Era como un oro en aquella época. Y bueno, pues, al salir el salitre sintético es como que ya también no fue buena la producción, ya no le compraban, no sé. Así que también se fueron difundiendo. Pero, no, qué bárbaro, qué historia. La verdad que vos decís todo lo que pasaron, pobre gente, trabajar así como animal, ni como los animales a veces. Pobrecitos. Así que bueno, chicos, espero que les guste. Bueno, a mí como me encanta la historia, me súper interesa, me gustó mucho saber bien y ver cómo está hoy día todas las casitas, todo. Así que bueno, ¿qué va a ser? Es la historia, chicos. Así que bueno, hoy no tengo a la compañera que dice todas las cosas, así que, pero bueno, en la próxima reacción estaremos juntas. Bueno, chicos, como siempre digo, los quiero mucho, cuídense y disfrutar la vida, disfrutar el día a día, más viendo toda esta historia con mucha más razón, ¿sí? Así que bueno, mis sobres queridos,
Nos vemos, si Dios quiere, en una próxima reacción y espero que les guste, ¿sí? Bueno, adiós.